En este video abordaremos el tema de violencia escolar, en primera instancia dando una pequeña definición de lo que es la violencia, posteriormente violencia escolar. De igual manera se dará una pequeña introducción de la violencia en México y por último se desglosarán los tipos de violencia más comunes. Violencia es el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Quedan incluidas sus diversas manifestaciones como la violencia de género, la juvenil, la delictiva, la institucional, la social, entre otras. Violencia escolar. La violencia escolar es cualquier forma de actividad violenta dentro del marco escolar. La acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres, personal escolar, y que se produce dentro de los espacios físicos propios de las instalaciones escolares, o entre otros espacios relacionados, alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollen actividades extraescolares. En México es más común este problema de violencia escolar y donde más se origina es en las escuelas urbanas, rurales, tanto públicas como privadas, y se presenta un alto grado de violencia escolar y esto se debe a la falta de información de lo que afecta este problema para el futuro de los estudiantes. México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en el nivel de educación básica. El bullying se ha convertido en un severo problema en nuestro país. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, el número de menores afectados por la violencia escolar aumentó a los últimos 2 años 10%, al grado de que 7 de cada 10 alumnos ha sido víctima de violencia, y aun cuando se carece de registros certeros, la ausencia de políticas para prevenir la violencia y el acoso escolar derivaron en bajo rendimiento y deserción, así como en un incremento de suicidio. En las últimas semanas, la violencia escolar se convirtió en uno de los temas que más preocupa a los alumnos, maestros, directores de escuela, padres de familia, autoridades educativas y gubernamentales. Esto se debe a que, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que este comportamiento ha afectado a 18.781.875 alumnos de educación primaria, secundaria, tanto públicas como privadas. Entre los países miembros de la OCDE, el 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, el 25.35% haber recibido insultos y amenazas, el 17% ha sido golpeado y el 44.47% dijo haber atravesado por algún espacio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales. Violencia física. La escuela es testigo de agresiones físicas de unos alumnos contra otros, de situaciones humillantes e intimidaciones a las que algunos niños son sometidos por sus compañeros. Es un acto de agresión repetitivo en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física y que se utiliza para su sometimiento y control. Los agresores generalmente son varones y con mayor fortaleza física, todo lo contrario de las víctimas. Son hechos que en muchos casos ni los padres ni los propios maestros llegan a conocer porque las víctimas no los denuncian. Existe una forma de violencia física indirecta que es el daño a la propiedad o las pertenencias personales. Violencia verbal.
Se trata de agresiones verbales cara a cara y o aquellas realizadas a través de algún medio, como cartas, notas, recados, mensajes de texto. En estos casos, el agresor muchas veces no puede ser identificado. Violencia psicológica. Se liga a patrones de conducta que consisten en omisiones y actos repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen de quien las recibe deterioro, disminución o afectación de la estructura de su personalidad, es decir, daño emocional, trastornos psicológicos y o psiquiátricos. Algunas expresiones de estas son el aislamiento, control a través del miedo, gritos o indiferencia, humillaciones, rechazo, pobre o nula estimulación emocional, negligencia. La violencia psicológica se subdivide en amenazas, daño físico, de secuestro de los hijos, de abandono, de retirar el sustento económico, de muerte, entre otras. Intimidación. Genera miedo a través de miradas, acciones o gestos, destrozar objetos personales, maltratar las mascotas, chantaje, ostentar armas, etc. Desvaloración. Hacer sentir inferior a la persona, culpabilizarla, humillarla, insultar con apodos ofensivos, generar confusión e incongruencia a través de la manipulación, desacreditación, entre otras.